¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas, buenas amigas y amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso para reaccionar a un artista nuevo, de esas cosas que nos gustan tanto en el canal porque nos hacen disfrutar de diferentes intérpretes, de diferentes formas de transmitirnos sentimientos, de diferentes formas de presentarnos el arte individual de cada cantante o de lo que sea, no nada más cantantes, pueden mostrarnos cualquier cosa, ¿no? Y ahora en esta ocasión nuevamente me dejaron un video donde no tenemos mucho contexto, solamente sé que es un artista surcoreano de nombre Eun Sung Ko, donde me dicen que canta espectacular y nos va a presentar un tema clásico e icónico de los 70s de Sir Tom Jones. No sé si conozcan a Tom Jones. Ese Tom Jones, el Sir inglés, ese señor es espectacular, que creo que ahorita por el momento está como juez de uno de los concursos de esos de canto que hay en Estados, bueno, en esta ocasión en Inglaterra, porque allá es donde reside, allá es el señor Tom Jones, pues Sir, y está como juez de esos de un programa como de La Voz, pero la versión inglesa, y creo que él está ahí junto con... Es que son diferentes, pero creo que los que siempre están de base son él y el que era el cantante de los Black Eyed Peas. Creo que ellos dos son los que siempre están de base y a las otras dos señoritas las andan como que intercambiando a las juezas. Pero creo que si no me equivoco, Tom Jones está ahí. Ahí está el señor Tom Jones y sigue cantando de una manera espectacular. Obviamente ya no tiene la potencia de voz, porque si algo le caracterizaba a Tom Jones era la potencia de voz, la presencia muy masculino y una voz impresionante. Y este tema no es fácil porque hasta donde yo recuerdo tiene unos fraseos muy muy largos y aparte con mucha potencia, con mucha claridad. Así que si este joven Eun Sung Ko se le está haciendo el cover, ya de entrada me dice muchas cosas de él. Me dice que tiene potencia, me dice que tiene buen control de la respiración y que tiene mucha presencia. Vamos a ver de qué se trata. Este video me lo sugirió una gran amiga del canal de nombre Graciela Calidad. Graciela, muchísimas gracias por esta sugerencia, esta recomendación. Voy a descubrirlo junto contigo y junto con todos los que estamos aquí presentes para hacer acto de visualizaciones para este joven coreano. Vamos a dejarnos de preámbulos, vamos a dejar de averiguar y vamos a descubrir a Eun Sung Ko interpretando el cover de I Never Gonna Fall in Love Again, ese tema icónico y clásico. Creo que es de las mejores, si no es que la mejor canción de Tom Jones. Vamos a ver, les digo de entrada que es muy difícil, ¿eh? Vamos a escuchar a Eun Sung Ko. Oh, wow, ya de entrada, yo imagino que Eun Sung Ko es el que está con el suéter azul, que trae el micrófono en la mano, pero ya de entrada el chico de la izquierda, el que trae el suéter como gris o beige, y un Sun-ko parecen protagonistas de doramas coreanos, de esas novelas donde todos son guapos y parecen protagonistas de esos, son muy atractivos físicamente para las damas. Digo, uno como hombre los reconoce, ¿no? No es que a mí me guste, pero te das cuenta. Como por ejemplo te puedo decir, me dices Henry Cavill, le digo, no, pues ahí sí dudo hasta, con Henry Cavill sí dudo hasta de mis preferencias, de lo bonito que está. E igual aquí con este chico Eun Sung Ko y con el chico de lado parecen protagonistas de esas series coreanas. Es un gran tema. How can you love so many times? Uh, 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 uh. Como les dije, para esta canción necesitas claridad y potencia de voz y las tiene y le sobran, ¿eh? Le sobran. Yo creo que puede, puede comerse un dragón este chico si gusta. Tiene mucha potencia en la voz y es muy muy clara. Y su pronunciación, hay que tomar en cuenta que él no habla inglés, él habla coreano. Su pronunciación espléndida, muy muy bien.
I've been in love so many times. Thought I knew the score. But now you're treating me so wrong. Ah, wow. I can't take anymore. Tiene ese feeling de cantante de los 70s, muy al estilo Tom Jones. Tiene esa sensibilidad en la voz que hace que te derritas, como les digo muchas veces en otras reacciones. Si yo fuera mujer estaría sintiendo cositas, se me estarían subiendo los calores, porque tiene ese feeling de galán, tiene ese feeling de rompecorazones. De ese feeling de cantante macho alfa, pelo en pecho de los 70s. Es impresionante. Now you're treating me so wrong. Wow. I can't take anymore. And it looks like I'm never gonna fall in love. Wow. Wow, ya pasó la prueba. Ya pasó la prueba. Ese Fall in Love Again es, yo creo que la parte más memorable de la canción, ese grito desgarrador, ese lamento, esa súplica de que ya no me voy a volver a enamorar nunca más por lo que me hiciste, condenada. Porque me engañaste. No sé, podríamos decir que podría ser un Tom Jones de la era moderna, porque tiene esa personalidad, tiene ese porte. Su baile está más enfocado un poquito por la manera en la que está moviendo las piernas. Me recuerda más un poquito a Elvis Presley. Pero su canto sí tiene mucha presencia, tiene mucho cuerpo, tiene mucha voz, tiene mucho todo. Este chico lo tiene todo, es perfecto. Es perfecto, es guapo, canta bien, tiene mucha fuerza en la voz, su pronunciación es excelente en inglés. Transmite mucho esos matices que le da, esa suavidad muy al estilo Tom Jones. Está haciendo un cover muy 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 fiel y me gusta porque, como les dije al principio, no, esta canción no es fácil. Debes de tener mucha fuerza en la voz porque necesita de mucha entrega y de mucha potencia. Wow. ¡Caramba! Aparte, no sé si se dan cuenta, tiene ese filtro en la imagen de que hace que se vea retro. Si están viendo la imagen, parece que están adentro de una televisión y que estás viendo una televisión en los años 60, en los años 70, cuando empezaba apenas el color. Tiene esos colores como que muy apagados, tiene esa vibra como que muy de película o lo que sea, de serie de los 60, 70. Me gusta mucho ese efecto que le dieron porque la canción es una canción retro, es una canción clásica. All the things I heard about you, I thought they were only lies. Wow, el control. When I caught you in his arms, babe, I just broke down and cried. And cry. And it looks like Wow. I'm never gonna fall in love. Chicas, díganmelo ustedes, no me van a dejar mentir. ¿Es atractivo el caballero? Yo digo que sí, Yo digo que sí. Para las jóvenes, y les digo, parece galán de dorama, de comedia coreana. De esas donde todos son guapos, él es el más guapo de los guapos. Porque no nada más está guapo. Yo imagino que también ha de actuar. Y canta excelente, Canta excelente. Okay. Wow. Ya nos demostró que también tiene graves prominentes. I'm never gonna fall in love
Wow, qué grandes graves tiene, Wow. Oh, yeah. I gave my heart so easily. I cast aside my pride. Oh. ¿Saben qué me recuerda mucho ahorita que dijo so easily? Cuando pronunció su I, me recordó mucho a la voz que tenía John Travolta en la película de Grease o Vaselina, como la conozcan. La voz que tenía cuando cantaba John Travolta, no sé, Fiebre de Sábado por la Noche, o en esas películas icónicas de John Travolta de joven, donde aparte de actuar cantaba. Tiene, como les digo, tiene mucho esa vibra, ese feeling, como que este chico está muy adelantado a la época en donde realmente tuvo que haber nacido en una época anterior a esta, porque tiene toda esa vibra. Es un joven con alma vieja, es un joven con esa alma que te recuerda a tu infancia, sobre todo a nosotros, a los de nuestra generación, 70s, 80s, hacia atrás. Nos recuerdan mucho esos cantantes que nos enamoraron y que nos cantaron y nos cautivaron el oído porque tiene esa presencia. Es maravilloso, este chico es maravilloso. Gracias por presentármelo. Estoy enamorado de su voz y de su manera de interpretar. Canta muy bien. Oh, yeah. I gave my heart so easily. I cast aside my pride. Oh, when you fell for someone else, baby, I broke up all inside. Y estaba cantando la versión completa, I'm never gonna fall in love again. Wow. That's why I'm singing for little love. No, I'm never gonna fall in love. Please don't make me fall in love. Wow. Pues también tiene buen control de la respiración, tiene buena capacidad pulmonar, nos lo demostró con ese último belting muy largo, porque lo empezó a hacer desde antes de que empezara al final de la melodía. Y la verdad estuvo excelente. Muchísimas gracias, Eun Sung Ko, por este cover, por tu magnífica entrega, por tu magnífica interpretación, porque obviamente hizo el cover muy fiel, pero también agregó alguno que otro detallito muy de él. Se escuchó por ahí unos pequeños riffs muy diminutos, muy rhythm and blues, ya es de su cosecha, porque Tom Jones no hacía eso. Cantó la versión completa, porque en la versión, digamos que en la versión comercial que hizo Tom Jones, porque Tom Jones también la tiene completa, pero en la versión comercial un fragmento de la letra que él cantó no la cantan, sino como que la recortan, y cantó la versión completa, la extendida, digamos. Y la verdad le hizo excelentemente bien. Díganme qué más canciones tiene Eun Sung Ko. Por favor, síganme recomendando a él y a más artistas. Todas las recomendaciones me las pueden hacer tanto por Instagram como aquí en los comentarios de YouTube. Enlace para Instagram aquí abajo en la caja de descripción del video. Ahí por mensaje privado me pueden dejar sus sugerencias, sus comentarios. Y si me pueden dar algún contexto del personaje o agrupación que quieren que reaccionemos, mucho mejor.
Y también les digo aquí por los comentarios de YouTube, ahí me dejan su enlace o lo que ustedes gusten, o el artista y la presentación en especial. Y un pequeño contexto también se los vamos a agradecer muchísimo. Y pues bueno, ¿qué les pareció Eun-Sung Ko? A mí me encantó. Muchísimas gracias. Nuestra amiga Graciela Caridad. Graciela, muchas gracias por presentarme a este estupendo joven coreano. Y la verdad, maravilloso. Yo creo que si llegara a escuchar esta versión, Sir Tom Jones estaría feliz. Estaría contento y satisfecho, sobre todo porque tiene mucha vibra de como lo hacía él en cuando era joven. Y pues bueno, si esta video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones todos los días, de lunes a viernes. Y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático. Los quiero mucho. Los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.